Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Representación Legal y Régimen de Guardas de los Niños, Niñas y Adolescentes en la Ley 1306 de 2009, que hace parte del segundo ciclo de capacitaciones en derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Esta capacitación se desarrolla en coordinación con la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la adolescencia, la familia y la mujer. En el día de hoy abordaremos la temática sobre la patria potestad, explicando el desarrollo de sus atributos, facultades o derechos. Y de igual forma, se estudiará la suspensión, la pérdida o la privación de la patria potestad, la emancipación legal de las clases de guardas a la luz de la Ley 1996 de 2019. En el día de hoy contamos con el honor de tener como formador al doctor José Ricardo Buitrago Fernández, abogado especializado en Derecho de Familia, Derecho Penal y Derecho Administrativo, con una amplia experiencia en el litigio, en procesos civiles, ejecutivos, penales y de familia. Actualmente se desempeña como juez 22 de familia de Bogotá, docente universitario, además de ser formador de nuestra escuela judicial. Es un gusto tenerlo aquí, doctor José Ricardo Buitrago Fernández. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y la doctora María Lucero Novoa Moreno, como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. A todos los asistentes a esta videoconferencia y particularmente muchas gracias a la escuela que me haya invitado para la charla de esta tarde. Hoy vamos a abordar un tema referente, como lo decía la doctora, el tema de la representación legal y particularmente de lo que tiene que ver con la patria potestad, igual que el régimen de guardas, que está previsto en la Ley 1306 del 5 de junio del año 2009. Para tales efectos vamos a compartir la pantalla, quiero que por favor revisemos unas diapositivas que nos van a permitir tener como una guía de lo que vamos a tratar esta tarde. Entonces vamos aquí a exhibirlas en esta diapositiva. Bueno, sea lo primero señalar que yo creo que hay que comenzar con un tema según el cual digamos que la comunidad jurídica de alguna manera ha entendido que con la entrada en vigencia de la ley 1996 del año pasado, en 2019, del 26 de agosto, se derogó la ley 1306. Ese es un concepto equivocado que tenemos nosotros los abogados, sin entender que, si bien es cierto, se hizo unas modificaciones importantes, se derogaron algunas de las normas que están contempladas en la 1306, no los menos, que un poco más de la mitad están vigentes, que es lo que queremos revisar hoy. Porque digamos que la segunda parte, en lo que tiene que ver con las guardas propiamente dicho de las niñas, de los niños y adolescentes, ese tema quedó tal cual. Ya habían existido algunas derogatorias a las cuales nos referiremos de algunas disposiciones, pero digamos el grueso de la ley 306 en materia de niños, niñas y adolescentes se conservó en su integridad. Entonces vamos a revisar, uno, el tema de la representación legal y dos, el tema de las guardas. Y frente al tema de la representación legal, obligatoriamente tendremos que hablar de la potestad parental. Y me parece importante que primero aclaremos o nos pongamos al día con este concepto de lo que se denominaba la patria potestad, porque hoy todavía seguimos hablando de patria potestad sin advertir que con el tiempo este término ha tenido algunas modificaciones de acuerdo con la ley. Cuando entra en vigencia el Código Civil, ustedes recordarán que nuestro Código Civil es la Ley 84 del 26 de mayo del 73, entra en vigencia exactamente el 1 de abril del año 1876. Es decir, que el pasado 1 de abril le celebramos 134 años al Código. Entonces, el artículo 288 hablaba de la patria potestad.
únicamente para señalar que esa representación, ese usufructo o esa administración está única y exclusivamente en cabeza del padre. Por eso es que patria significa padre, potestad, poder, es decir, el poder que tiene el padre para reconocerle ese conjunto de derechos sobre sus hijos. Posteriormente, en la modificación de la Ley 153 del año 1887, que es tal vez una de las más grandes que se le hizo el código en el siglo antepasado. Entonces se dijo que cuando no estuviera el padre, cuando él muriera, vendría la mamá a ocupar ese cargo, siempre y cuando conservara las buenas costumbres y no volviera a contraer nupcias. Y más adelante, por ahí en la ley 45 al 36, que es nuestra ley de filiación, entonces dijo no solamente cuando el papá muera, sino cuando el padre fallezca o esté ausente, la mamá podrá venir a ocupar el puesto del padre. Y fue únicamente hasta el año 74, el decreto 2820, que entra en vigencia el 12 de febrero del 75, que es tal vez de las disposiciones más importantes que tenemos en derecho de familia, en donde se dijo entonces que le correspondía de manera conjunta a los padres el ejercicio de la patria potestad. Por esa razón, si somos rigurosos con el lenguaje jurídico, pues nosotros desplazamos el término de patria potestad, como tradicionalmente se ha llevado a cabo, por el de potestad parental, porque cuando hablamos de potestad parental incluimos tanto al padre como a la madre. En el nuevo Código Civil y de Comercio, el que se está discutiendo en el Congreso de la República, a nosotros el derecho de familia le correspondió el libro quinto. Entonces, en el título tercero, en el capítulo sexto, ya habla el título como tal de potestad parental con el propósito precisamente de actualizar las normas de nuestro estatuto civil. Bueno, entonces, digamos que hoy, de acuerdo con el artículo 288, modificado por el 2820, entonces señala que la patria potestad, entendamos potestad parental, es ese conjunto de derechos que la ley le reconoce a los padres, las diapositivas, a los padres, perdónenme aquí que se me fueron las diapositivas. Ok, volvemos acá. A los padres sobre sus hijos no emancipados para facilitarle a aquellos el cumplimiento de los deberes que la ley les impone. Eso es lo que señala la norma. Y el inciso segundo, ya con la modificación, entonces ahora sí, no hay la más mínima discusión, que ese conjunto de derechos le corresponde en igualdad tanto al papá como a la mamá. Bien. Bueno, entonces revisemos que tradicionalmente a la patria potestad, hoy potestad parental, digamos que hay unos atributos, unas facultades, unas prerrogativas, unos derechos que es lo que se ha mantenido durante estos 134 años. Uno de ellos, el tema de la representación legal de nuestros hijos, la administración de los bienes y el usufructo legal. Solamente nos vamos a referir a la representación legal, que es, digamos, el punto central de esta charla, para señalar que esa representación legal puede ser de carácter judicial o extrajudicial. Si estamos hablando de la primera, pues nos estamos refiriendo a la posibilidad que cuando nuestros hijos sean demandantes o sean demandados, pues el papá, obviamente, en ejercicio de esa potestad parental, lo va a representar en aquellos procesos. En el sistema de responsabilidad penal juvenil o de adolescentes que trae la ley 1098 del año 2006, también aparece el papá como su representante al lado de su mamá. Y desde el punto de vista extrajudicial, también nosotros los padres tenemos la representación de nuestros hijos. Por ejemplo, para el tema del matrimonio, ustedes saben que cuando un adolescente entre los 14 y los 17 años quiere contraer matrimonio, se requiere del permiso de los padres. Y digo 17 años porque uno siempre dice a los 18, pero a los 18 ya no necesita el permiso. Vamos a los 17 años, 364 días. De igual forma, si quisiera otorgar capitulaciones matrimoniales, se necesita de la representación legal de sus padres, tal y como lo dice el artículo 1772 y siguientes del Código Civil. En tratándose, por ejemplo, de la salida del país, cuando nuestros hijos quieren salir con una persona distinta al suscrito, al padre, bien sea con la mamá o con algún otro familiar, pues se necesita obligatoriamente que el papá conceda ese permiso,
porque precisamente esas son las facultades que la ley le da al papá en tratándose de la potestad parental. De ahí que la representación legal sea una de las facultades o de los atributos, digamos, más importantes en materia de potestad parental, porque no es común, por lo menos en nuestro medio, que nuestros hijos tengan bienes, ni que, digamos, usemos o utilicemos el usufructo legal que se señala como atributo de la potestad parental. Ahora, quiero aprovechar la oportunidad que nos brinda la Escuela Judicial para que hagamos una distinción, porque es que nosotros los abogados somos muy dados a confundir o a mezclar una cosa con la otra. Una cosa es que yo tenga la potestad parental sobre mis hijos y otra distinta es que yo tenga la responsabilidad parental o la autoridad parental, que es una cosa distinta. Cuando el Código de la Infancia y Adolescencia habla de la responsabilidad parental, que está en el artículo 14, pues dice que es un complemento de la potestad parental, que es la misma que traía el Código Civil en sus artículos 250 y siguientes, cuando hablaba en principio de autoridad paterna o de autoridad parental, pero que esas son unas obligaciones inherentes a todo lo que tiene que ver con el cuidado, con la crianza, con la formación de nuestros hijos desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la formación en general, del suministro de los alimentos, de la posibilidad que tenemos nosotros de corregir moderadamente a nuestros hijos. Entonces, es muy común en nuestro medio judicial que, por ejemplo, el abogado solicite o presente una pretensión pidiéndole al juzgado o a la jurisdicción ordinaria especializada en derecho de familia que se le suspenda o se le prive de la potestad parental al demandado. Y cuando uno lleva a cabo el interrogatorio de parte, que como ustedes saben es obligatorio y exhaustivo, dice el artículo 373, uno logra advertir que los problemas o de lo que se duele la mamá, que normalmente es la demandante, pues es distinto en estricto sentido al tema de la potestad parental. Entonces la señora le dice a uno, doctor, mire, yo le pregunto generalmente por qué razón o qué es lo que lo lleva a que le quiera suspender o privar o terminar la patria. Y la señora normalmente, la demandante, termina diciéndole a uno que como el papá no cumple sus obligaciones, no visita al niño, no le suministra los alimentos, pues digamos que a ella le da susto que el día de mañana él venga y reclame unos derechos sobre sus hijos. Y entonces, ¿qué es lo que la lleva a pedir la suspensión o la pérdida? O le dicen a uno que también les da miedo que el día que no esté ella, que fallezca, quieren que sus hijos queden bajo la guarda de sus papás, es decir, de los abuelitos maternos, y entonces que con eso quieren evitarse que el papá haga una reclamación el día de mañana, o en otros casos, fíjese que le dicen a uno, doctor, tengo problemas porque cada vez que yo le voy a pedir permiso al papá de mis hijos para sacarlos del país, él me pone 1000 obstáculos. Hasta el punto incluso, he escuchado en varias oportunidades en las audiencias orales que la señora dice, doctor, faltando 2 días, ya finalmente, tanto rogarle, termina firmándome el permiso, pero me cobra por ese hecho de darle el permiso. Es decir, que doctor, yo me quiero evitar esa clase de problemas. Y entonces, cuando eso se presenta, que esto es muy común aquí en el medio judicial, pues fíjese que uno sí debe distinguir que no es propiamente una suspensión o una patria lo que le va a permitir, digamos, componer ese litigio que se presenta en un caso como el que estamos trayendo a colación, sino que seguramente, y sobre todo cuando uno fija el litigio y los hechos con los señores apoderados, pues uno debe pensar es que realmente más que la patria potestad o la potestad parental, porque finalmente suspenderla o privarla, de todas maneras, eso no arregla los problemas que tiene el niño, el niño adolescente, sino que uno debe estar encaminado a mirar cómo garantiza esos alimentos, cómo garantiza, por ejemplo, un tema de visitas, porque también el demandado le dice que la mamá le obstaculiza la posibilidad de visitarlo, sobre todo cuando hay un rompimiento, no en los mejores términos, cuando el señor tiene otra pareja y demás.
Entonces, uno sí tiene la obligación constitucional y legal que, pensando en el interés superior de los niños, más allá de suspenderle o de llevar a cabo la pérdida, es mirar cómo regulamos este tema de visita, de orientación y demás. Además, por una razón importante, porque el hecho que le suspenda o le priva no significa que el papá no tenga la obligación de los alimentos, no tenga la posibilidad de llevar a cabo las visitas. Y entonces, de aquí la importancia de diferenciar. Si es un problema de potestad parental, que eso es una cosa, artículo 288 y siguientes, o si lo que se trae a colación es un tema de la responsabilidad parental, de la autoridad como tal, lo que está en el artículo 14 y siguientes del Código de Infancia y Adolescencia, o el 250 del Código Civil, porque son dos instituciones completamente distintas, y de ahí lo importante que tengamos en cuenta cuando estamos en el escenario de la potestad parental y cuando estamos hablando de responsabilidad parental, que son dos instituciones totalmente distintas. Bien, entonces, tenemos que hablar en esta tarde de lo que tiene que ver con la emancipación, porque digamos que la ley, desde el mismo momento de su expedición, desde el Código Civil, ha permitido que haya algunas eventualidades donde se pueda emancipar a los hijos, es decir, declararlos sin la potestad parental o que se pierda o se suspenda la misma. Es decir, es un hecho que, digamos, pone fin a la potestad parental, como lo dice el artículo 302. Entonces, la ley ha contemplado varias formas de emanciparse. Una, el artículo 313, la emancipación voluntaria, que, digamos, la gente normalmente le pregunta a uno, ¿esto como para qué sirve? Porque esa es la posibilidad que le da a los padres a los hijos para que se puedan emancipar, particularmente cuando estamos hablando de adolescentes. Es decir, que se requiere, en primer lugar, la autorización, la licencia del juez. Esa es una de las facultades o uno de los procesos que está a cargo de la autoridad judicial, del especialista en derecho de familia. Es un proceso de jurisdicción voluntaria, artículo 577, numeral segundo, y una vez el juez le autoriza esa emancipación, toca ir a el notario para, a través de la escritura pública, protocolizar esa licencia y hacer la inscripción en el registro civil. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Eso, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista jurídico? El doctor Medina Pavón, en su obra tan importante de Derecho de Familia, él decía que esto tenía alguna importancia cuando la mayoría de edad era a los 21. Cuando entra el Código Civil en vigencia, nosotros obteníamos esa mayoría a los 21, pero se permitía que entre los 18 y los 21 uno quedara habilitado de edad, es decir, que se le pudiese anticipar de alguna forma la capacidad de ejercicio. Entonces, esa emancipación voluntaria buscó, entre otras cosas, que se le habilitara entre los 18 y los 21. Pero, como ustedes saben, a partir del año 75, cuando vino el acto legislativo número 1, que después queda representada en la ley 27 del 77, entonces, digamos que como la mayoría de edad es a los 18, pues hoy desapareció la habilitación de edad, pese a que hay algunas normas del Código Civil que hace mención a ellas, y como diría el doctor Medina, pues de una u otra manera pasó como un desuso, toda vez que pues ya hoy no se utiliza. Sin embargo, hace como unos 3 años, se hizo una solicitud en este juzgado de una emancipación voluntaria. Y los papás señalaban que su hijo iba a estudiar en una universidad en España y que como él era un adolescente, para esa época tenía 16 años, allá en la universidad le exigían un documento que le permitiera establecer a la autoridad universitaria que él podía tomar las decisiones sin necesidad de la autorización del papá. Y entonces, digamos que se solicita a través de este proceso de jurisdicción voluntaria que se conceda esa emancipación para poder realizar esas diligencias que le pedía la universidad. Entonces, digamos que en un caso como esas, muy raro en nuestro medio, se permite que haya una emancipación voluntaria, como lo dice el artículo 313. Ahora,
El 314 tiene la emancipación legal, que cuando se da la muerte real o presunta de los padres, por obvias razones, queda emancipado, cuando viene el matrimonio de los hijos de igual forma. Aquí en la ley no dice qué pasa cuando hay unión marital, y no lo dice por una razón elemental, porque esta disposición, que es la original del año 73 y que después fue modificada en el año 74, pues nosotros no hablábamos de unión marital, porque recordemos que la unión marital entra a su vigencia, su reconocimiento legal en el año 90, el 28 de diciembre. Es decir, este año cumpliremos 30 años y por eso dentro de las causales de emancipación pues no aparece la unión marital. Sin embargo, en el nuevo Código Civil, estábamos diciendo que se está discutiendo en el Congreso de la República, hay dentro de las causales de emancipación legal, ahora sí viene el matrimonio de los hijos sumado al tema de la unión marital. Ahora, si el hijo se llegara a divorciar, que no cumplió los 18 años, o se le declarara, por ejemplo, nulo el matrimonio, o se disuelve por muerte, en manera alguna hace que los padres vuelvan a tener la potestad parental, porque con ese matrimonio quedó emancipado desde el punto de vista legal e independientemente que más adelante se disuelva o que se declare la nulidad. Y hacemos esa aclaración porque yo he visto en algunas obras que se dice, por ejemplo, el doctor Sore Franco, que si el matrimonio se anula, regresa la potestad parental, porque según el maestro, digamos que el matrimonio no tiene efectos. Y nada más alejado de la realidad, porque en materia de nulidades matrimoniales, nosotros tenemos claro que el matrimonio tiene sus efectos desde el momento de la celebración hasta cuando el juez, a través de sentencia judicial, anula el matrimonio. Mientras tanto, el matrimonio tiene todos sus efectos, sea por un vínculo anterior o porque yo termine casándome, por ejemplo, con mi hermana. Igual forma, el matrimonio nace en la vida jurídica, tiene efectos y por eso digamos que los efectos son hacia adelante una vez se declare la nulidad, es decir, los efectos son es nul hacia adelante, no son retroactivos como se advierte en algunas obras. Por eso la nulidad también no permite que el hijo vuelva otra vez a la potestad parental. Y la tercera, que es la de haber cumplido el hijo la mayoría de edad. Y el artículo 315 trae la tradicional, la emancipación judicial, que es la que está contemplada en los diferentes escenarios, en los diferentes numerales del artículo 315, advirtiendo, por supuesto, que una cosa es solicitar la suspensión de la patria potestad, que está en el artículo 310, y otra cosa, la privación o la pérdida, recordando que la suspensión es de carácter temporal, como todos sabemos, y la privación o la pérdida sí es de carácter definitivo. Entonces, miremos lo que dice el artículo 310. 310 trae unas causales. La primera, dice la norma, la original del Código Civil por demencia. Es decir, que en los términos de hoy, discapacidad mental absoluta. Pero con la entrada en vigencia de la ley 1996, pues digamos que esta es una causal que entiende por lo menos quien habla, ha quedado derogada de manera tácita. ¿Por qué razón? Porque si hoy, a partir del 26 de agosto, debemos señalar que estas personas son sujetos de derecho, que tienen la oportunidad de autodeterminarse, que tienen su capacidad, pues digamos que esta va a ser una disposición que uno entendería. Hay que derogarla de manera tácita del ordenamiento jurídico en los términos o de acuerdo con la filosofía de la ley 1996. Entonces, digamos que esta causal tiende a desaparecer por las razones indicadas. La segunda, cuando se controvierta, cuando esté en entredicho la administración de los bienes de sus padres, pues se puede iniciar un proceso encaminado a solicitar la suspensión. Y la tercera de ellas, la larga ausencia del padre o de la madre, que como ha dicho la Corte, se entenderá por larga ausencia la no presencia del papá, seguramente por la distancia, y que eso no permite que se le garantice esa representación legal, esa administración de los bienes o el usufructo de los bienes derivados de la administración. Entonces, digamos que estas son las tradicionales de la suspensión de la potestad parental. Y al lado de ella, pues tenemos
la pérdida de la privación, que digamos que en el escenario judicial, en la práctica, lo normal es que se pida esta privación o esta pérdida. Entonces la ley ha traído algunas causales, pero en estos 134 años hemos tenido que sumarle desde el punto de vista legal otras que el legislador ha tenido a bien sumarle a este artículo 315. Entonces, en primer lugar, del 315 está el maltrato habitual del hijo. Digamos que dice del hijo, pero realmente es al hijo, si somos rigurosos con el lenguaje. La Corte Suprema, cuando revisó esta primera causal de privación o pérdida, dijo que no tenía que ser habitual, por eso la retira del ordenamiento jurídico, la declara inexequible, la expresión habitual, tal y como lo señaló la alta corporación en la sentencia 1003 del 2007, entonces de tal suerte que hoy ese maltrato, desde el punto de vista, digamos, físico o desde el punto de vista mental y demás, pues digamos será suficiente para solicitarle a la autoridad judicial esa privación de la patria. En segundo lugar, el abandono del hijo. Entendiendo por abandono, como ya lo ha dicho en diferentes oportunidades, particularmente el Tribunal Superior de Distrito Judicial, que ese abandono tiene que ser de carácter definitivo, absoluto, es decir, desde el punto de vista físico, emocional, psicoafectivo, es decir, que se pueda establecer que definitivamente el papá se desentendió totalmente de sus hijos. Y lo traigo a colación porque el simple incumplimiento de un régimen de visitas o que desatienda la obligación alimentaria, que es normal que ocurra en esta clase de procesos, no legitima a la mamá o al papá para solicitar esa pérdida o privación de la patria, porque como lo manifestamos anteriormente, se requiere que el abandono sea de carácter definitivo para que se pueda acceder a dicha pretensión. Como este código es tan viejito, apenas tiene 134 años, entonces en la redacción original aparece esa causal tercera de la depravación que los incapacite para ejercer la potestad parental. Y es aquí donde, digamos, le enrostramos o endilgamos algunas conductas particularmente destinadas a atentar, digamos, contra la libertad, contra la integridad, contra la formación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bien sea porque desafortunadamente el papá, como ocurre en algunos casos, ha atentado a su hijo, por ejemplo, en un acto sexual violento, o en un acceso carnal violento, o en un acto sexual abusivo, o la inducción a la prostitución, a la pornografía, que son conductas que obviamente están encaminadas a que se le prive de la patria, precisamente por la connotación que eso pueda tener en el momento del desarrollo de nuestros hijos. Y por eso el legislador, don Andrés Bello, que recordemos que estas cosas son las mismas que traía el Código Civil de Chile, pues aparece esa depravación, como lo tiene señalada la ley. Bien. Una cuarta que dice, por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año, independientemente de que se le conceda o no la libertad. Esa causal fue revisada por la Corte, sentencia 997 del 2004. Y dijo una cosa muy importante, y es que el simple hecho de que se le prive de la libertad no significa automáticamente que se le pueda privar de la patria, sino que aquí hay que mirar si el sujeto pasivo fue su hijo. Para hablar aquí de padres e hijos, hay lugar a que se le prive de la patria. De lo contrario, cuando nada tiene que ver o esté relacionado con sus hijos, pues no habría lugar a que el simple hecho objetivo de una privación de la libertad se le prive de la patria. Es más, en el Código Penal, en la Ley 599 del año 2004, nosotros tenemos unas sanciones principales, la de pena y la de multa, y unas accesorias que están en el 42. Ahí está el privarle al papá de la patria potestad siempre y cuando el sujeto pasivo sea sus hijos, tal y como lo dice la ley o la Corte en esta sentencia 997 del 2004. Pero
han aparecido otras causales distintas. Una, la que aparece en la ley 1453 del 2011. En materia penal, nosotros le hemos hecho 19 reformas al Código Penal al año 2020. Una de ellas es la 1453. Entonces, en el artículo 92 se dijo que cuando un adolescente cometa un delito, por ejemplo, de homicidio doloso, o que atente contra la libertad sexual, o en secuestro extorsivo, y que de una u otra manera el papá haya participado en la comisión de esa conducta punible, se puede solicitarle al juez que se le prive de la patria potestad, tal y como lo dice el artículo 92. En la ley 1445 del año 2011, en el artículo 15, también en lo que se conoce como la ley del fútbol, a raíz de todos esos problemas que se han suscitado en los escenarios deportivos, esa incitación a la agresión física, esa destrucción, digamos, del estadio, o eso que viene ocurriendo con la destrucción de los locales comerciales, de las habitaciones y demás, o de las casas. Entonces se dijo que cuando un adolescente incurra en una de estas conductas, el papá, que es el garante, recuerda que nosotros tenemos una posición de garante, como lo dice el artículo 25 del Código Penal, una posición de garante sobre mis hijos. Entonces, si por alguna razón el papá, digamos que por un descuido o por una mala formación, una mala educación de nuestros hijos, una mala orientación, se puede incluso estudiar la posibilidad que se prive de la patria potestad, tal y como lo señala el artículo 15 de la ley 1445 del 2011. Y finalmente, en el Código de la Infancia y Adolescencia, cuando hay una declaratoria de adaptabilidad, en el artículo 108 dice que uno de los efectos es precisamente esa privación de patria potestad, de tal suerte que hay que sumarle 3 adicionales a las que tradicionalmente hemos venido manejando en el Código Civil, artículo 315. Bueno, ahora, miremos los efectos de la emancipación, porque digamos que hay que hacer claridad sobre algunas cosas. La primera tiene que ver que, obvio, si él queda emancipado, particularmente por la muerte de sus padres, o porque se casó, como lo hemos mencionado anteriormente, o cuando llega a su mayoría de edad, pues termina la representación legal, judicial y extrajudicial, y obviamente la administración y el usufructo. Pero, como ya habíamos hecho mención, de todas maneras se conservan los derechos derivados de la autoridad paterna, es decir, de la responsabilidad parental, tal y como también lo mencionamos en el artículo 14 y 250 del Código Civil. Y una tercera que es la que más me llama la atención y en la que sí quisiera hacer énfasis, es que hay un concepto equivocado de parte de nosotros los abogados, que cuando hay emancipación, por ejemplo, por la muerte de los padres, antes de que cumpla los 18, por supuesto, o cuando él contrae matrimonio, entonces el niño o el adolescente no adquiere la capacidad de ejercicio, porque la capacidad de ejercicio se da a los 18 años, es decir, el hecho que el niño o el adolescente quede emancipado no significa que automáticamente tenga la capacidad de ejercicio, la capacidad legal, la capacidad de obrar, la capacidad de negociar. No, por el contrario, ese adolescente no podrá tomar algunas decisiones, no podrá celebrar algunos actos jurídicos si no es con la autorización de un guardador, que es lo que habla la ley 1306. Por eso la Corte, fíjese, en esta sentencia 652 del 95, trae precisamente a colación este tema de la guarda y de la importancia de nombrarle o de designarle un guardador a este adolescente que quedó emancipado. Cuando estaba vigente el Código del Menor, en el artículo 92, se dijo que los adolescentes pueden entregar en adopción a sus hijos. Esa misma norma se reprodujo en el Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 66. Entonces, se demanda la norma señalando que ellos no deberían, no tendrían por qué quedar autorizados para dar en adopción, y entonces la Corte en esa sentencia de constitucionalidad señaló, aquí vamos a abrir comillas porque me parece importante, para que tengamos eso claro, que los padres menores adultos no ejercen, primero, la patria potestad sobre sus hijos. ¿Y por qué, doctor? Porque no tienen capacidad de ejercicio. Pues no pueden ejercerla, como dice la diapositiva, quien no es plenamente capaz. Si se trata de un padre casado, él se habrá emancipado legalmente por el hecho del matrimonio,
pero el emanciparse solamente le libera de la patria potestad, pero no lo hace plenamente capaz. Y esto es para decir que ese adolescente necesariamente, cuando mueran sus padres, si es que estamos hablando de la situación fáctica del numeral 1 al 315, o cuando contraiga matrimonio y cuando tenga la unión marital, de hecho, ahora que en vigencia el nuevo Código Civil, pues automáticamente no le da esa posibilidad, por ejemplo, de celebrar un acto jurídico, digamos, una compraventa, porque esa persona, como lo dijo la Corte en esta sentencia, requiere de un guardador. Y sumado a eso, en la Ley 1306 del 2009, en el artículo 53 que aparece en la diapositiva, dice que el menor adulto, de todas maneras, queda sometido a la patria potestad cuando esté emancipado, es decir, que requiere curaduría en la medida en que no cumpla sus 18 años. Entonces, aquí no hay la más mínima duda que emancipado antes de los 18 años o con ocasión del matrimonio necesita de un guardador, que es, digamos, la segunda parte de esta charla del día de hoy. Entonces, vamos a hablar de las guardas, vamos a hablar de la segunda parte y vamos a hablar, por supuesto, de la Ley 1306 del 2009. Bueno, entonces, frente a las guardas, es importante señalar lo siguiente. Lo primero es que recordemos que todo este sistema de guardas lo tenía el Código Civil, en los artículos 428 a 632. Esos 205 artículos quedaron derogados a partir del 5 de junio del año 2009, que es cuando entra en vigencia la 1306. Entonces, nosotros tradicionalmente en el Código Civil traíamos un sistema de tutelas y de guardas o curatelas, que era lo que se manejaba tradicionalmente, y en la Ley 1306 hicimos una modificación importante, hablando del guardador, del curador, es decir, nosotros seguimos conservando esa denominación y suprimimos las tutelas. Recordemos que las tutelas estaban dirigidas a obtener, digamos, la guarda de los impúberes, es decir, de nuestros hijos, no digamos desde los 0 años, que eso digamos como equívoco, sino desde el momento de su nacimiento hasta los 12 años. Y pues el guardador lo atendía desde el punto de vista personal y patrimonial. Entonces, esta ley de guardas desaparece el tema de las tutelas, deja como sujeto pasivo a los pupilos, que es la denominación que nosotros le seguimos dando, y hoy entonces tenemos un guardador o curador, que es exactamente lo mismo, porque son, digamos, sinónimos. Por eso cuando uno dice guardador o curador estamos hablando exactamente de lo mismo. Y aparte, los consejeros, que a pesar que la ley 1996 del año pasado ya no tenemos esa figura, mientras que los jueces de familia no revisen esas sentencias de interdicción o de inhabilitación, seguiremos hablando de consejeros porque la ley es ultraactiva y hoy tenemos todavía la posibilidad de que un inhábil tenga su consejero y al lado del consejero los administradores. Entonces, este tema de la guarda o de la curaduría, pues es un cargo, digamos, reservado por la ley exclusivamente a los niños, niñas y adolescentes no sometidos a la potestad parental con el fin de protegerlos junto con sus bienes. Entonces, esos artículos, los 49 siguientes, que son los que quedaron vigentes, pues, digamos, habla del sistema de guardas. Pero hay que decir también que una cosa es ser guardador y otra cosa es la potestad parental, porque las dos figuras tienen unas diferencias a pesar de que en principio uno encuentra una similitud, porque finalmente terminan protegiendo al niño, niña y adolescente, le siguen administrando sus bienes, pero digamos que una cosa es la potestad parental, otra cosa es tener la guarda. Fíjense que la patria potestad es una institución jurídica que solamente pueden tener los padres. No lo pueden hacer ni los abuelos ni los hermanos. Es una potestad exclusivamente o del resorte de los papás. En cambio, las guardas se puede conceder al cónyuge o al compañero permanente, a los ascendientes, a los descendientes. Mientras que la potestad parental, por ejemplo, en materia de los atributos que la ley me da, yo, por ejemplo, dispongo del usufructo, digamos que las guardas no tienen esa posibilidad, esa facultad no la tienen ellos. Ellos podrán
administrar esos bienes, pero de manera alguna podría disponer de los usufructos porque la ley no se lo permite. Y otra diferencia que es importante es que, digamos, cuando uno tiene una guarda general, eso es incompatible con el tema de la potestad parental. Y lo traigo a colación porque en el escenario judicial, así como cuando advertimos que una cosa es suspender lo privado y otra cosa es el tema de la responsabilidad parental, en el sistema de guardas pasa una cosa muy parecida. Si el niño o el niño adolescente no tiene padres, pues acogemos un sistema de guardas, pero si por alguna razón, digamos, él conserva la potestad parental de alguno de los padres, no podríamos pedir una guarda general, porque, como lo hemos señalado, es incompatible. Entonces le dice a uno al abogado, por ejemplo, doctor, ¿cómo le parece que a este niño o niña adolescente se murió su mamá? Quedó bajo la custodia de su abuela materna, ella le dieron la custodia de cuidado personal, normalmente el ICBF, pero queremos que le dé la posibilidad de representarlo legalmente, por ejemplo, para cobrar la pensión de la mamá, entre otras cosas. Y entonces uno le pregunta, ¿y dónde está el papá? Entonces digo, no, doctor, del papá no tenemos ni idea, él hace mucho tiempo se desapareció, y por eso es que la abuelita solicita o demanda de la Administración de Justicia que se le nombre guardadora. Entonces fíjese que no podríamos, teniendo el papá, así digamos, esté desaparecido, la potestad parental, designarle una guarda porque la guarda es general. De tal suerte que cuando esto ocurre, pues uno tendría que acumular pretensiones, pidiendo primero que se le prive de la patria potestad al papá, si es que estamos incurso en alguna de las causales del artículo 315, y consecuencialmente se puede solicitar entonces que se le designe guardador. Lo que no puede ser es que la abuelita tenga la guarda general y a la vez el papá tenga la potestad parental. Ahora, se nos ha dicho que no se pueden acumular pretensiones porque la privación es un proceso declarativo, mientras que la guarda es un tema del resorte de la jurisdicción voluntaria. Sin embargo, uno tiene que señalar que en ejercicio del interés superior y de algunos principios generales que tiene el Código del Proceso, se ha permitido que se acumule, porque de todas maneras, en materia de economía procesal y particularmente para poder efectivizar o satisfacer esos derechos que tienen los niños, las niñas y adolescentes, la parte sustantiva tiene que prevalecer sobre el tema procesal. Entonces, se solicita la suspensión o la privación, si es que uno de los papás la tiene, y dos, ahí sí, acudir al sistema de guarda o de curador, que como hemos dicho, estamos hablando de lo mismo. Ahora, hay varias clases. Una, la testamentaria, la que está en el artículo 63, que es la posibilidad que tiene el papá y la mamá para designar un guardador, un curador para cuando no estén. Digamos que esa, desde el punto de vista testamentario, pues ha perdido alguna vigencia, porque como esto lo traemos desde el mismo Código Civil, hoy que los dos padres ejercen la potestad parental, pues digamos, no es común que se nombre un guardador, pero si fuera una madre soltera que solicita o quiere designar a la mamá, a la abuela o a las tías, etcétera, pues podrá hacerlo a través del testamento, ya sea que lo hagamos un testamento abierto, un testamento cerrado, e incluso en los testamentos excepcionales que tiene contemplado el Código Civil. Si no hay una curaduría testamentaria, que normalmente ocurre así, pues la ley permite en el artículo 68 que haya una guarda legítima, es decir, que acudamos a la ley para que nos diga cuál de ellos es el llamado, el idóneo para ejercer la guarda. El artículo 68, por ejemplo, dice el cónyuge, pero no dice, por ejemplo, el compañero permanente. Y esta no es la primera vez que el legislador, por una omisión, no pone al lado del cónyuge el compañero permanente. Pero entendemos que, simple y llanamente, a pesar de que vino la reforma, debe estar el compañero, entendiendo que como estas normas son un poquito viejitas, pero este tema de la guarda legítima ya la traía la 2009, ya teníamos unión marital de hecho, ya teníamos compañero permanente, pues digamos que eso se entendía en el régimen inicial, pero después del 2009
no tendría por qué el compañero permanente quedar por fuera o de la posibilidad de que pudiese obtener la guarda de su cónyuge, de su esposo, de su consorte. Dice el artículo 68, cónyuge no divorciado, no separado de bienes, no separado de cuerpos. Y es aquí cuando uno entiende que el legislador a veces no entiende o no comprende las instituciones del derecho de familia. Porque no puede ser que nos diga el cónyuge no divorciado. Porque si está divorciado, no es cónyuge, es excónyuge. Entonces, digamos que sobra la expresión no divorciado. Ahora, si está separado de bienes, como ustedes saben, cuando uno se separa de bienes de su esposa, simplemente la sociedad conyugal se disuelve, pero uno sigue siendo esposo. A tal punto que cuando fallece, pues uno tiene derecho a la pensión o a la vocación hereditaria, a la porción conyugal, etc. Entonces, no hay lugar a que el legislador, fíjese que es el del 2009, haya señalado que si estamos separados de bienes, no se puede ser guardador de su consorte, porque son normas que riñen, digamos, con los efectos que se derivan de la potestad parental y particularmente del matrimonio. Y la guarda dativa, que está en el artículo 69, que es la que da el juez, cuando pues, no hay jurador testamentario, cuando no tengo guarda legítima, entonces es el mismo juez el que se encarga de designar ese guardador, normalmente de lo que tiene que ver con los auxiliares de la justicia, que es un tema un poco difícil porque un tercero que no tiene ninguna relación con el pupilo, pues difícilmente asume. También que la guarda dativa está más para nombrar curadores al ítem, el curador del ausente, los bienes del ausente, el curador, por ejemplo, de la herencia adyacente, el curador adjunto, que sí son unos cargos que normalmente se designan en los despachos judiciales y que hace referencia a la guarda dativa. Bien, ahora, miremos en la ley 1306 el tema de las diligencias y formalidades para proceder al ejercicio de la guarda. Entonces, el artículo 81 supeditó a dos requisitos para obtener la guarda. Uno, la póliza, que ya miramos en el artículo 82, y dos, el tema de la posesión. No dijo en el artículo 81 el tema del inventario, pero están dentro del mismo capítulo. Es decir, que el inventario que hay que realizarse cuando hayan bienes, obligatoriamente hará parte de esas formalidades para proceder al ejercicio de la guarda. Entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2015, se derogó el tema de la póliza, está en el artículo 82. Digamos que cuando el guardador son el cónyuge, los ascendientes, los descendientes, pues la misma ley de desarrollo del 84, digamos, no les generó esa carga de constituir pólizas. Pero cuando sean personas distintas, entonces la ley dijo, me hace el favor y suscribe una póliza. Pero como esas pólizas las tiene que garantizar, las tiene que avalar el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFI, ellos fueron los que se encargaron de indicarle al gobierno nacional que ellos no tendrían por qué avalar a esas terceras personas, y esa es realmente la razón por la cual a partir del año 2015 no se exige que se garanticen esos eventuales perjuicios patrimoniales en la administración de los bienes, y por eso hoy, en el año 2020, pues no hay obligación de suscribir la póliza. Sin embargo, en el nuevo código aparece nuevamente la obligatoriedad de llevar a cabo la póliza. Y dos, la posesión, que está en el artículo 85, para que se pueda ejercer el cargo, y aparte el tema del inventario, que de todas maneras sigue siendo importante, porque si hay bienes que estén en cabeza del niño o niña adolescente, necesariamente habrá que hacer un inventario, porque cuando se vaya a rendir cuentas, como lo exige el artículo 103 de la 1306, pues yo tengo que partir de cuáles fueron los bienes que se le entregaron al guardador, y de ahí empezar a hacer el control, que como ustedes saben, lo lleva a cabo generalmente los juzgados de ejecución de sentencias de la jurisdicción ordinaria especializada en derecho de familia. Bien, ya el resto de temas, el tema de la representación, de administración, de los actos prohibidos, digamos que la ley es muy, muy detallada en que le diga a uno cuáles son sus obligaciones como guardador, pues aparece
en las diferentes normas de la 1306, que simplemente pues, es una lectura de lo que se puede, de lo que no se puede hacer, cuando se necesita autorización por parte del juez, cómo se hace el control, el tema de la rendición de cuentas, cuando se terminan las guardas. Digamos que todo eso desde el punto de vista legal, que es lo que aparece ahí en la diapositiva. Entonces, digamos que uno podría llegar a unas conclusiones de esta charla que tuvimos en la tarde de hoy. Una primera es que tenemos que saber diferenciar nosotros los abogados. Que el común de la gente no lo haga, vaya y venga, pero nosotros sí lo tenemos que hacer. De una institución tan importante como la potestad parental, que es una cosa, otra, la responsabilidad parental o la autoridad paterna, y tercero, las guardas. Son tres instituciones muy importantes con afinidades, pero que son o que tienen algunas diferencias. Entonces yo tengo que saber cuándo estoy frente a la potestad parental, 1, cuándo tengo la responsabilidad parental, 2, y cuándo estamos hablando de guardas. Otra conclusión que podríamos llegar es que definitivamente tenemos que tener claro que la ley 1306 del 2009 no quedó derogada. Por el contrario, más de la mitad está vigente, particularmente para el tema de la representación legal y administración y usufructo de los bienes de nuestros hijos. Eso sigue incólume, tal y como lo hemos hecho en estos 11 años. Y tercero, como tercera conclusión, es tener también muy claro que así el adolescente quede emancipado cuando está por debajo de los 18 años o cuando contraiga matrimonio y unión marital de hecho, eso per se no le permite o no le anticipa la capacidad de ejercicio. Entonces, yo creería que con que tengamos claras esas tres conclusiones, podríamos dar por terminada la charla de esta tarde, no sin antes darle gracias a la doctora María Luisa Novoa, y no sé si de pronto, doctora, en las preguntas que nos hagan quienes nos están acompañando, podamos despegar algunos de los temas que hemos tratado en la tarde de hoy. Muchas gracias, doctor José Ricardo, muy amable por su disertación tan didáctica, tan clara. Vamos al espacio de las preguntas y la primera es la siguiente. Con la entrada en vigencia de la Ley 1996 de 2019, ¿se conservó la patria potestad prorrogada? Esa es una pregunta que nos hemos cuestionado porque ha quedado la sensación que sí, pero realmente si uno revisa la norma, de manera alguna, hoy podemos hablar de patria potestad prorrogada por las siguientes razones. El Código de Infancia y Adolescencia en el parágrafo del artículo 36 señalaba que uno de los deberes de nosotros los padres, si teníamos un hijito con una discapacidad mental absoluta, antes de que el niño o que el adolescente nos cumpliera los 18 años, podríamos solicitar la patria potestad prorrogada, pero ese artículo quedó derogado de manera expresa por la ley 1996 del año pasado, por una razón elemental, porque digamos que el nuevo paradigma de este tema de la capacidad hace que una vez el niño tenga los 18 años, lo tengamos como un sujeto de derechos con plena capacidad, con la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Entonces, no habría lugar de manera alguna a que hoy se solicite o se pida una patria potestad prorrogada como lo hacíamos anteriormente por las razones, digamos, anteriormente anotadas. Es decir, la respuesta es no y en absoluto. Doctora. Siguiente pregunta. De acuerdo con la Ley 1306 de 2009, ¿se necesita o se requiere el discernimiento del cargo de curador para ejercer la guarda? Esa es una muy buena pregunta porque fíjese que la ley, el 5 de junio de este año cumplimos 11 años de la ley. Todavía los señores notarios, cuando uno nombra curador, o por ejemplo cuando se va a cobrar la pensión, colpensión en cualquier fondo, y le dice a uno el guardador, doctor, es que me están pidiendo el discernimiento del cargo. ¿Y por qué está la confusión? Porque en el Código Civil, en el artículo como 463, 464, se decía que para ejercer el cargo se necesitaba del discernimiento, que no era otra cosa que el decreto del juez por medio del cual se autoriza al guardador para ejercer el cargo.
En el nuevo código, en este que estamos trayendo a colación, aquí en esta diapositiva, en el artículo 81, pues no habla del discernimiento. Lo que habla es que cómo se podrá asumir el cargo. Uno, con la póliza, que ya no hay lugar a ella, y dos, con la posesión. De tal suerte que será suficiente con que el guardador se posesione ante el juez para que él pueda ejercer el cargo sin necesidad de que tenga que decir que lo autorizo o que se discierna el cargo, porque entiende la ley en el artículo 85 que será suficiente con la posesión, de tal suerte que, digamos, es una necedad hoy, o no una necedad, un desconocimiento de la ley que es diferente, seguir solicitando discernimiento es cuando con la posesión es más que suficiente. Doctora. Muy bien, doctor José Ricardo. La tercera y última pregunta. ¿Podría un progenitor al momento de otorgar testamento designar un curador a los hijos menores de edad para que administre los bienes que le correspondan en la sucesión, desconociendo la potestad parental del otro padre o madre? Bien. Esa pregunta me parece muy importante porque hay que aclarar varias cosas. En el Código holandés, en el Código Civil de Holandés Bello, digamos que se permitió que cuando a uno de nuestros hijos, dentro de un tema de sucesión o una donación, intervivos, por supuesto, pudiéramos designarle una parte de nuestros bienes. El Código Civil autorizó que cuando no se trate de legítimas, es decir, cuando en su momento fuera por mejoras o por libre disposición, yo como padre o como testador, como donante, podría solicitar que eso lo administrara una persona distinta a la mamá. Entonces, si por ejemplo yo dijera en mi testamento, voy a dejarle a título de mejoras o de libre a mi hijo una casa, pero quiero que esa casa no se la administre la mamá, sino por ejemplo un hermano mío o la abuelita, pues digamos que la ley le permitió eso. Eso está en el artículo 572-73 del Código Civil. En la ley 1306 del 2009 también se permite, pero digamos ya no hablando de mejoras, sino que yo le pueda entregar o pueda en el testamento designarle un curador adjunto siempre y cuando no se toquen las legítimas. De tal suerte que si yo le dejo unos bienes a mis hijos, si es a título de legítima, de la legítima rigurosa, de la media legitimaria, obligatoriamente la mamá la tiene que administrar, le guste o no le guste al papá, le guste o no le guste al testador. Y lo de libre disposición, porque ya pues no tenemos mejoras, digamos, a partir del año 2018, con la entrada en vigencia de estas nuevas disposiciones de la 1994. Entonces, digamos que hoy yo puedo decirle en el testamento, bajo el amparo del artículo 65, que le dejo a mis hijos a título de libre disposición tales bienes y nombrarle un curador, un administrador adjunto, que eso es perfectamente viable. Entonces, traía el código frente a legítimas, frente a mejoras y libre, y hoy la ley 306 única y exclusivamente frente al tema de la libre, de tal suerte que no es incompatible que la mamá le administre las legítimas y que un tercero, un curador adjunto, un administrador, pueda administrarle ese bien en tratándose de libre. Doctora. Nuestro agradecimiento especial al doctor José Ricardo Buitrago Fernández por su valiosa disertación en aras de entender y comprender la importancia de los derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados, configurados en la figura de la patria potestad, temática de gran importancia y relevancia que no puede ser dejada a un lado, más aún en la realidad que hoy estamos viviendo. Un agradecimiento especial también a todos los servidores y servidoras judiciales que se han conectado a esta conferencia, a los distintos actores del sector justicia y desde luego al grupo de apoyo de nuestra Escuela Judicial. Y para terminar, a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del guionista, actor, inventor norteamericano Jim Henson, que dice: los niños no recuerdan lo que tratas de enseñarles, recuerdan lo que eres. Muchas gracias, feliz tarde para todos y para todas.